Buenos días, estudiantes. Hoy, jueves 17 de diciembre de 2020, continuamos en la semana 28. En este día vamos a trabajar con la actividad número 4. Tema: el nuevo Estado. La clase que vas a recibir en este día corresponde a la materia de estudios sociales. 13 de mayo, República de Ecuador. La República del Ecuador nació como Estado el 13 de mayo de 1830 tras concluir un periodo de inestabilidad política, luego del proceso de independencia de España que culminó en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Luego del proceso de independencia estuvimos adheridos a la Gran Colombia hasta el año de 1830. Durante esos 8 años, la República de Ecuador no existía, pues había el Distrito del Sur, la antigua Audiencia de Quito, que estaba bajo el mando del prefecto general, que era en ese entonces Juan José Flores. Vamos a responder la pregunta en tu cuaderno. ¿Qué necesitó el Distrito Sur para convertirse en la República del Ecuador? Esto lo vas a sacar de lo que a continuación vamos a leer. Dice: lee sobre las primicias de organización estatal en el texto de estudios sociales del 7º año de educación general básica media, página 14, 15 y 16. Aquí te he traído las páginas del texto porque sé que tú no lo tienes. Bien, vamos a leer, van a poner atención y vas también a escribir todo en tu materia de estudios sociales. Dice: primicias de organización estatal. La Fundación de Ecuador. En el año de 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia. En mayo, el general Antonio José de Sucre regresaba de Colombia a Quito con el encargo de recuperar la Unión Colombiana, pero fue asesinado en el camino. Al mismo tiempo, Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia. En vista de lo ocurrido, los quiteños notables acordaron formar un nuevo estado independiente, separado de Colombia. Se conformaría con el territorio y los habitantes de lo que había sido la Audiencia de Quito. La Asamblea Constituyente, reunida en Riobamba en junio, contó con 7 delegados de cada una de las 3 ciudades principales. Al aprobar la Constitución, la Asamblea fundó el Estado de Ecuador bajo los principios de igualdad y democracia. Su territorio se dividió en 3 departamentos: Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito Sur. El gobierno del general Juan José Flores, que gobernó durante el año de 1830 hasta el año de 1845. Este general venezolano luchó por la independencia de Ecuador, gobernó el país en 3 ocasiones, de 1830 a 1835, de 1839 a 1843, y como jefe supremo de 1843 a 1845. Al ser el militar encargado del Distrito Sur por el mismo Bolívar, su influencia en la Asamblea de 1830 facilitó su camino hacia el poder. Así influyó por 15 años en la política ecuatoriana. La Constitución de 1830 se aprobó específicamente para beneficio de Flores. Reconocía
para los extranjeros que se había quedado en cualquiera de los 3 departamentos por naturalización. Para ser presidente se requería haber nacido en alguno de los 3 departamentos. ¿Cuáles eran los 3 departamentos? Cuenca, Guayaquil y Quito. Exacto. Dice, para ser presidente se requería haber nacido en alguno de los 3 departamentos y haberse naturalizado, estar casado con una lugareña y tener más de 30 años y bienes raíces por 30,000 pesos. Aquí, como puedes observar, tenemos la fotografía de ese entonces, pues, presidente del Ecuador, el general Juan José Flores. Sus gobiernos se caracterizaron por extranjerización, el trato privilegiado a militares, en especial a los extranjeros, a cuyos salarios destinaba 2/3 partes del presupuesto del Estado. Luego, descuido de la política internacional. A Ecuador le fue asignado un alto porcentaje de la deuda gran colombiana adquirida con Inglaterra a causa de su independencia y que generó la pérdida del territorio del sur de Colombia, que había sido parte de la Audiencia de Quito. Luego tenemos el continuo estado de guerra externa o interna. La falta de dinero para salarios provocó levantamientos que serían sofocados con dureza. El apoyo a las políticas de los terratenientes de la Sierra, Flores se ligó a este grupo al casarse con una aristócrata quiteña. Luego tenemos la autoritarismo desde la política. Se puede decir que la primera expresión organizada de oposición política fue la de la Sociedad El Quiteño Libre, del 12 de mayo al 8 de septiembre de 1833. Participaban en ella partidarios de la autonomía quiteña, entre ellos el coronel inglés Francisco Hall, liberal que luchó por la independencia de Ecuador. El periódico de su mismo nombre era nacionalista, repudiaba al régimen extranjerizante y criticaba los privilegios y favoritismo del gobierno hacia sus allegados. El gobierno combatió todos los ataques mediante la prensa y la represión abierta. Vega Ugalde, en el año de 1991, Ecuador, crisis política y Estado en los inicios de la República, Quito. Luego tenemos, después del gobierno del general Juan José Flores, le sigue el gobierno de Vicente Rocafuerte, ¿sí? Este gobierno se inició por los años de 1835 y culminó en el año de 1839. Rocafuerte fue un ilustrado guayaquileño, educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, específicamente el de México. Este hecho hizo que nombraran como chihuahuas a sus seguidores en Ecuador. Representó a Guayaquil en la Cortes de Cádiz en 1812. Pese a haber sido franco y beligerante oponente de Flores, subió al poder gracias a un acuerdo con él. Los siguientes son algunos aspectos de la vida y gobierno de Vicente Rocafuerte. Bien, en el año de 1783 nació en Guayaquil el 1 de mayo. Luego, en el año de 1835, dictó una nueva constitución
que eliminó la confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. Se esforzó en organizar la administración pública y frenar intentos regionalistas. Construyó caminos y privilegió la educación. Ejerció un gobierno represivo, perseguido a opositores y ejecuta a 72 de ellos. También acosó a la prensa. En el año de 1812 representó a Guayaquil en la Cortes de Cádiz. Defendió los intereses de los agroexportadores guayaquileños. Inscribió la deuda pública interna con la cual pretendía regular el endeudamiento y reducir los derechos al comercio exterior, pero la oposición lo impidió. Dictó la ley de Hacienda y reguló la emisión de moneda. En el año de 1847 falleció en Lima el 16 de mayo. Sí, aquí estamos viendo pues un resumen de la vida de este presidente que gobernó también a nuestro país, como lo fue Vicente Rocafuerte. Ahora, una vez que ya te he leído, tú también tienes que leer y tienes que escribir en el cuaderno de materia de estudios sociales. Vamos a responder la pregunta en tu cuaderno. ¿Qué necesitó el Distrito del Sur para convertirse en la República del Ecuador? Ahí esta pregunta la vamos a encontrar dentro de todo lo que te terminé de leer, pero te estoy dando una ayuda dándote la respuesta. Dice, necesitó separarse de la Gran Colombia, tener un presidente, convocar una asamblea y crear una constitución bajo los principios de igualdad y democracia, ¿sí? Esta es la respuesta a la pregunta que te dice, ¿qué necesitó el Distrito Sur para convertirse en la República del Ecuador? Luego, realiza en una hoja de papel un mapa mental sobre la fundación de Ecuador. Recuerda que para elaborar un mapa mental tienes que seguir estos pasos. Primero, ubica la palabra o título en el centro de la hoja del papel bond. Después tenemos que pensar qué otras ideas se nos ocurren con relación al tema. 3. Escribe esas palabras secundarias en el sentido de las agujas del reloj, rodeando la palabra principal. Y 4. Puedes dibujar todas las formas que quieras, incluyendo, puedes poner colores también. Más o menos tiene que quedarte así, ¿sí? En el centro, Fundación del Ecuador, ¿sí? Y aquí, pues, en el primer tienes que llenar, porque ese bla, 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 es que tú tienes que completar ese círculo vacío. Luego dice, en mayo de 1830, separación de la Gran Colombia. En junio de 1830 se crea Asamblea Constituyente y se funda el Estado de Ecuador después de aprobar la Constitución. Hay 2 círculos vacíos. Esos círculos vacíos ya te quedan a tú para que tú los completes. ¿Y dónde vas a sacar la información? De todo lo anterior que te terminé de leer. Bien, chicos, espero que la clase que has recibido en este día de estudios sociales sea muy importante para enriquecer más tus conocimientos. Como todos los días, mis consejos de que te cuides y que obedezcas siempre a tus papitos. Les recuerdo, el día de mañana vamos a estar los docentes en la escuela. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden acercarse los representantes para que conversen conmigo. Nos estamos viendo entonces el día viernes. Chao.